Hola hermanos, les saludo en nombre del Señor. Comenzamos de esta forma eh, el octavo capítulo de esta serie de videos en el análisis de la carta a los romanos. Eh, Sobre el capítulo 8 de Romanos, hasta ahora hemos visto el análisis de los frutos de la justificación por fe. Y en este capítulo 8, aunque no de una manera tan explícita, continúa analizando los frutos de la justificación por fe. Hemos visto hasta ahora la paz, hemos visto la santidad, hemos visto la libertad y ahora en este capítulo se añade la victoria. ¿Ya? La victoria. Es interesante, sí, para poder iniciar en el estudio de este capítulo 8, considerar el tema del contexto. Muchas veces sabemos versículos de memoria y no recordamos dónde están. Por ende, al no recordar dónde están, no sabemos el contexto, a quién fue escrito, por qué fue escrito, en qué otras oraciones habían antes y después, cuál era el tema, cuál era el propósito, por qué fue escrito. Entonces, al igual que otros capítulos de Romanos, en este capítulo 8 también es importante traer a colación los versículos que ya conocemos y comprender que detrás de ellos hay un significado, no sacando de contexto, sino que considerar el contexto como un todo. ¿Ya? Procedemos entonces a leer de manera rápida el capítulo 8 para luego poder analizarlo. Dice así la palabra del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, más lo que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, más la intención del Espíritu, vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez con temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Porque el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. Porque las criaturas sujetas fueron a vanidad, no de grado, mas por causa del que las sujetó con esperanza, que también las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre, de la corrupción, en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que todas las criaturas gimen a una, y a una están de parto hasta ahora. Y no solo ellas, más también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza somos salvos, mas la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Empero, si lo que no vemos esperamos, por paciencia esperamos. Y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque hemos de pedir, porque qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos. Y sabemos que a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pues ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo?
tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o cuchillo, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor bendiga su santa palabra. Hermoso capítulo, lleno de promesas del Señor, lleno de aseveraciones teológicas, también lleno de complicaciones que a través de la guía del Espíritu Santo podamos resolver el día de hoy. Como les decía, hemos visto anteriormente los frutos de la justificación por fe, es decir, por la salvación como tal, la paz con Dios, la santidad, la libertad del pecado, pero ahora añadimos la victoria, que no es de una manera tan explícita, pero lo vamos a ir desentrañando. Comienza Pablo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Como otras veces utiliza conectores para hacer la conexión, valga la redundancia, con el capítulo anterior. Por eso dice, ahora pues, dicho de otra forma, por lo tanto. ¿Ya? Lo que dije antes, ahora por lo tanto, viene lo siguiente. Los que están en Cristo Jesús, es decir, libres de la esclavitud del pecado, los que andan conforme al Espíritu, ¿ya? Guiados por el Espíritu Santo, dicho de otra forma, y a través de esta guía, en gratitud, se deleitan en su ley. Obviamente, en contraposición, nosotros no andamos conforme a la carne, ¿ya? Si bien es cierto, el pecado está en nosotros, no somos guiados por él, ¿ya? No andamos guiados por él. Los que andamos en el Espíritu y no andamos por la carne, salvos por su preciosa sangre, ¿qué hay para nosotros? No hay condenación para nosotros, ¿ya? Condenación en el sentido eterno, ¿ya? Lo que es la justificación. Y también condenación en el sentido de influencia, ¿ya? Lo que es la santificación. No estamos condenados por el pecado en tierra. No estamos obligados a obedecer al pecado, ¿ya? Entonces somos libres de esta condenación, tanto la eterna como en tierra, la influencia del pecado. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que significa estar en Cristo Jesús, ¿ya? Vivir guiado por el Espíritu Santo, dicho de otra forma también, una vida en Cristo Jesús, involucra dar fruto de que vivimos en Cristo Jesús. Entre otras cosas, tenemos paz con Dios, tenemos la libertad del pecado y también tenemos el Espíritu Santo, ¿ya? Estar en Cristo Jesús significa ser dotado del Consolador, del Espíritu Santo. Por eso podemos vivir en la ley que Él dictamina en nuestros corazones. La ley del Espíritu da vida, en contraste con la ley del pecado, que lo que trae es muerte. El Espíritu Santo en sí es vivificador. El Espíritu Santo da vida, no solamente de una manera abstracta en cuanto al gozo interno que tenemos de poder ser libres del pecado, sino que también de una manera precisa. Recordemos que el Señor, Dios, a través y por medio del Espíritu Santo, resucitó a Cristo entre los muertos, ¿ya? Entonces, la ley del Espíritu da vida, no solamente de una manera interna, sino que también externa. A través de esta ley tenemos libertad de la ley del pecado. Como ya hemos visto en los capítulos anteriores, el pecado ya no nos domina sin opción. Si bien es cierto, la influencia permanece, pero tenemos opción, ¿ya? Tenemos libertad de él. No solo de la influencia en vida del pecado, sino que de la muerte eterna, producto del pecado. Versículos 3 y 4 continúa, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Pablo entonces, lo que ya ha señalado en capítulos anteriores, la ley le era imposible salvarnos, ¿ya? Lo que le era imposible para la ley hay cosas que puede y no puede hacer. La ley nos reprende, la ley nos indica la santidad de Dios como una guía, pero la ley nunca nos podrá salvar. Entonces, le era imposible a la ley salvarnos. ¿Por qué? Porque la ley es débil por la carne, lo que ya vimos en el capítulo anterior. La ley es buena, es justa y es santa. ¿Por qué entonces condena al hombre y no lo salva? Producto del pecado del hombre, que se potencia en la ley, que a través de la ley se potencia y gana mayor influencia. Lo que era imposible para la ley, salvarnos, Dios lo hizo. Dios lo hizo enviando a su Hijo. De aquí hay que abstraernos y comprender la profundidad de esto. A la ley le era imposible y Dios no solamente en su infinito amor quiso justificarnos gratuitamente, sino que lo hizo a través de su Hijo. El apóstol Juan lo representa con las palabras que
tan grande fue la manera en que nos amó, de tal manera amó Dios al mundo, eh, que dio a su Hijo, ¿ya? Que dio a su propio Hijo, en semejanza de carne de pecado. La encarnación de Cristo como tal tomó una forma humana, pero una forma corrompida, no como la forma original, la que estaba Adán y Eva, que era, como dice la palabra, bueno en gran manera, sino que la forma que tomó Cristo era corrompida. Sufría dolor, hambre, sudor y conocería finalmente la muerte. Cristo era encarnado plenamente humano y plenamente divino, ¿ya? Y también es interesante comprender que es en semejanza de carne pecaminosa, no en carne pecaminosa. El hecho de que haya tomado cuerpo humano, se haya encarnado, no significa que haya acarreado pecado. Es solo en semejanza de carne pecaminosa. Entonces Cristo encarnado, a causa del pecado, es que murió. Es necesario recordar siempre que la encarnación y consiguiente muerte de Jesucristo era necesaria, ¿por qué? Producto del pecado. Su muerte era necesaria por producto del pecado, a causa del pecado. ¿Y qué fue lo que hizo? Condenó el pecado en la carne. Cristo, según ya decía Juan el Bautista al verlo, el Cordero de Dios, el Cordero perfecto, era necesario el derramamiento de sangre, como dice Hebreos 9. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Era necesario un Cordero que fuese perfecto para abarcar todos los pecados de su pueblo. Cristo llevó nuestro pecado, nos sustituyó. Cuanto más, Él soportó la ira de Dios. Él soportó la ira, ese vínculo eterno que ha tenido siempre, soportó el alejamiento y la ira completa que nosotros merecemos, Él la soportó por nosotros, sustituyéndonos. De eso ya escribía Isaías 50, en el capítulo 53. El castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros. La justicia de la ley demanda, las cosas que demanda la ley para salvación es santidad, es decir, el pleno cumplimiento de la ley, sin la cual, dice la palabra del Señor, nadie verá a Dios. ¿Ya? La ley demanda pleno cumplimiento, santidad. Y de no cumplirla, la ley demanda la muerte, la paga del pecado, la muerte. Entonces, en primer lugar, Cristo no cometió pecado, Cristo fue santo, ¿ya? Cumpliendo las demandas de la ley. Y en segundo lugar, murió en nuestro lugar, cumpliendo las demandas de la ley, ¿ya? Para que se cumpliese la justicia de la ley. Cuanto más, Cristo, este acto nos capacita para santidad, nos libera de la esclavitud del pecado y mediante el Espíritu Santo pone su fruto. ¿Para qué? Para que no andemos conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Continúa del 5 al 8, porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, más los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, más la intención del Espíritu vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Nuevamente utiliza Pablo la imagen de la carne, vivir en la carne. ¿Quiénes son los que viven en la carne? Son los inconversos, los que no han sido regenerados, los que son esclavos del pecado. Su mente, sus pensamientos, sus deseos, sus actos son guiados por y para el pecado. La intención de la carne, de vivir en la carne, es decir, la intención, su inclinación, su propósito es la muerte. La carne en sí está separada de Dios, está en rebelión contra Dios, constante contra Dios. No se sujeta, por consecuencia, a la ley de Dios. Y cuanto más, ni siquiera es capaz de sujetarse a ella. Lo que inevitablemente se traduce en que no es capaz de agradar a Dios. No quiere agradarlo, ni tampoco puede agradarlo. En contraposición, el Espíritu. Los que viven conforme al Espíritu, es decir, los salvados por Cristo, en paz con Dios, libres para no pecar. Salvados por Cristo, o sea, en paz con Dios, libres para no pecar. Esto es lo que significa vivir conforme al Espíritu, vivir salvado por Cristo, con una relación restaurada entre Dios y nosotros, con libertad del pecado. Nuestro ser es y debe ser guiado por y para Dios. Todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, debe estar enfocado en la gloria de Dios. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. El propósito, la inclinación del espíritu es, en contraposición a la carne, es la vida. Vida eterna
en primer lugar, pero también una vida plena aquí en la tierra en libertad del pecado. Y en segundo lugar, el propósito del Espíritu es la paz. Ya, la paz, es decir, reconciliados con Dios. Más vosotros, continúa, no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Empero, si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ha puesto en contraposición Pablo el espíritu con la carne, lo que es vivir por el espíritu y vivir por la carne. Y a nosotros, directamente a sus destinatarios en Roma, pero también a nosotros, la iglesia en general, no estamos en la carne, ¿ya? Él sabe esto y aquí lo enfatiza. No estamos en la carne, sino en el espíritu. No estamos bajo el control de la pecaminosa naturaleza humana, sino bajo el control del Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios está en nosotros, es de una forma capciosa, lo que está aquí es aseverando. Si somos salvos, vivimos en el Espíritu, tal cual. Pablo aquí lo que hace es enfatizar que todo salvado por la sangre de Jesús tiene el Espíritu de Dios. Pero, ya es un paréntesis, si no tenemos el Espíritu de Cristo, ¿ya? Notemos la utilización de Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, ya refiriéndose a lo mismo. Es decir, si no damos frutos de una vida en sometimiento a Dios, entonces no somos de Él. Como decía Santiago, la fe sin obras es muerta. Donde no hay frutos de una regeneración, donde no hay frutos de una vida conforme al Espíritu, no hay fe, ¿ya? No somos de Él. Pero si Cristo está en nosotros, ¿ya? Pese a que el cuerpo está muerto a causa del pecado, igualmente conoceremos la muerte. Pese a que somos salvos por Cristo y somos regenerados, somos justificados por su preciosa sangre, aún tenemos pecado. Y la consecuencia inequívoca de esto es que conoceremos igualmente la muerte. A causa de la justicia alcanzada en Cristo, el Espíritu está vivo en nosotros. Somos libres del pecado y damos frutos del Espíritu. Y finalmente será esto consumado en cuando vivamos eternamente junto a Él. Si el Espíritu Santo está en nosotros, que por iniciativa del Padre levantó de la muerte a Jesús, levantó de los muertos a Jesús, el mismo Espíritu Santo que lo levantó a Cristo por indicación del Padre, vivificará nuestros cuerpos también, serán restaurados, nuestros cuerpos serán restaurados por fin, será restaurados para una vida eterna, un cuerpo sin enfermedades, sin dolor, y cuanto más importante, sin la carga del pecado. Pablo ahora procede de la exposición a la exhortación, o sea, pasa del discurso al llamado a la práctica, ¿ya? De exponer las bendiciones otorgadas a los salvados a las obligaciones que adquirimos por la salvación. De esta manera, los versículos 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivierais conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Así que, conectores que utiliza Pablo, ya que somos conscientes de la cantidad y calidad de bendiciones que hemos recibido y vamos a recibir, entonces tenemos una obligación, ¿ya? Tenemos una deuda. Pero esta deuda no es para con la naturaleza humana corrupta, porque si fuese de esta manera, es porque vivimos en la carne, vivimos en el viejo hombre, cuya consecuencia es la muerte eterna, ¿ya? Pero nosotros, dotados del Espíritu Santo, somos libres de pecado, por ende debemos buscar la santidad. A esto se refiere con mortificar las obras de la carne, debemos buscar la santidad. A diferencia de la salvación, la santificación depende necesariamente de nuestra cooperación. ¿Ya? La salvación es unilateral del Señor, pero la santificación depende de nuestra cooperación, es un proceso que depende de nuestro crecimiento, de nuestra cooperación. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales, son hijos de Dios. Ser hijos de Dios significa, de forma absoluta, ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Ya? Estamos en Cristo Jesús. Andamos conforme al Espíritu, o sea, según lo que agrada a Dios. Y el Espíritu Santo mora en nosotros. De esta manera hacemos morir las obras pecaminosas de la carne. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre. Ahora Pablo pasa a progresar en esta idea de lo que significa ser dotados de este espíritu. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, más habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Porque el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pablo
aquí dentro de su discurso general de este capítulo, se refiere y comienza a referirse con la relación parental legal con Dios. ¿Cuál es nuestra relación legal, ya, con Dios? Y aquí dice, no somos esclavos de Él, no somos siervos de Él. Porque de esta manera querríamos agradarle por miedo, con reglas estrictas, vacías, solo porque nos está viendo, sin mayor connotación íntima, ¿ya? A eso se refiere con no tener ese temor de cumplir reglas vacías sin comprender lo que significan. Es más allá. Lo que somos hijos, adoptados, somos hijos. Tenemos una relación personal con Él. Por ende, estas reglas no son vacías, no son creyendo que cumpliéndolas lo agradamos, porque somos conscientes que nunca le agradaríamos por nuestros propios medios, sino que nos damos cuenta que estas reglas son lo que Él querría para nosotros, por ende anhelamos cumplirlas, por agradarle, por amor. Nuestra relación personal con Él nos estimula a esto. Por eso somos capaces de exclamar Abba Padre, una relación tan íntima, tan cercana que la utilizó Cristo en el Getsemaní. Porque si fuésemos siervos le llamaríamos más distante, pero somos capaces de decirle Abba Padre, o sea, de alguna forma más coloquial, papito, algo muy íntimo, algo muy propio de una relación padre-hijo. De esto da testimonio el mismo Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo pone en nuestros corazones un sello. La presencia del Espíritu Santo es lo que da testimonio, lo que testifica en nombre de nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Como dice su palabra, por sus frutos los conoceréis. Continúa, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pablo entonces, representando esta naturaleza legal entre Dios y nosotros, incluyendo a Cristo, utiliza esta misma metáfora para explicar el funcionamiento. ¿Quién es el dueño de esta herencia? Es Dios mismo, que no es ni más ni menos que el dueño y señor de todo. El heredero es Cristo Jesús, su unigénito. Pero, por amor e infinita gracia, los coherederos, por adopción, somos nosotros, ¿ya? Quienes, cuyo pecado fue limpiado por el sufrimiento de Cristo en la cruz. A esto se refiere con si padecemos juntamente con Él. Dicho de otra manera, si el viejo hombre murió en la cruz, ¿cuál es la consecuencia? La herencia. Seremos coherederos con Cristo y recibiremos la herencia. Una herencia futura. Según el uso de verbos que tiene aquí Pablo, es una herencia futura, que es ni más ni menos que la gloria eterna. Cuerpos sin corrupción física, sin muerte ni dolor. Cuanto más en presencia eterna de Dios. Porque tengo por cierto, dice Pablo, que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Aquí Pablo amplifica la idea de lo que está diciendo, ya lo del sufrimiento, padecer con Cristo y ser glorificado junto a Él. ¿Ya? Lo que en este tiempo se padece. ¿A qué se refiere Pablo con esto? No solamente mortificamos nuestros cuerpos con Cristo Jesús en la cruz, metafóricamente hablando, sino que también padecemos de forma real. ¿Qué sufrimiento tenía Pablo? ¿Está hablando de algo teórico? A los corintios le especifica y se explaya sobre esto. Pablo dice, en trabajos más abundante, en azotes sin medida, en cárceles más, en muertes muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado en lo profundo de la mar, en caminos muchas veces, peligros de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en la mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Estos sufrimientos tenía Pablo en mente. Está el potencial o que ya hemos tenido en pasado o en presente, dolores y sufrimientos por la causa de Cristo nuestro, creo yo que comparándolas con el listado que hace Pablo, no alcanzamos. Por ende, su definición de padecimientos necesariamente van a incluir nuestros padecimientos, ¿ya? No creamos que el que chico que nosotros podemos hablar de algo más grande, al contrario. Y él dice que todo esto no se compara con la gloria venidera. Una gloria tan hermosa, yo lo resumo aquí en 4 palabras. Una gloria inmerecida, con una sensación eterna de que estamos ahí solo por el amor del Señor, inmereciéndolo totalmente. Una gloria incorruptible, que no tiene mancha, que no tiene una pifia,
que no da por decir, podría ser mejor. Imposible, es lo mejor de lo mejor. Una gloria inmutable, es decir, que no cambia, que no mejora, que empeora, que se adapta. No. Y por último lugar, una gloria eterna, que no para, que no disminuye, que no cambia. Continúa entonces sobre lo que es el sufrimiento en la tierra, comparándolo con la gloria eterna, y dice de esta manera, porque el continuo anhelar de las criaturas para la manifestación de los hijos de Dios, porque las criaturas sujetas fueron a vanidad, no de grado, más por causa del que las sujetó con esperanza, que también las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que todas las criaturas gimen a una, y a una están en parto hasta ahora. Lo que continúa Pablo aquí en estos versículos y los siguientes es una sección que normalmente es llamada los tres gemidos, porque Pablo lo divide en tres partes: el gemido de la naturaleza, el gemido de nosotros y el gemido del Espíritu Santo. Todos anhelando por fin la glorificación, la manifestación de los hijos de Dios, la resurrección de la carne, la segunda venida, etc. Maneras de referirse a lo mismo, cuando por fin nuestra santificación va a ser consumada en la gloria. Pablo hasta ahora ha resaltado, como les decía, el hermoso contraste entre el sufrimiento y la vida eterna. La vida eterna como manifestación de los hijos de Dios. Y aquí en el primer lugar, la creación la espera. El primer gemido, la creación. Las criaturas, ¿ya? La creación en general. ¿Qué incluye esto? En primer lugar, no incluye a demonios ni los no elegidos. ¿Por qué? Porque ellos no anhelan esto. Al contrario, detestan la inminente venida de Cristo. Tampoco nos incluye a nosotros, porque a nosotros nos incluye en los siguientes versículos como un grupo aparte. Por ende, con la creación, con las criaturas, se refiere a las criaturas animadas y no animadas. Animales, los montes, los árboles, las bacterias, la tierra, las rocas, el cielo, etc. ¿Qué dice sobre esto? Que anhelan la segunda venida, que anhelan la manifestación gloriosa en libertad de los hijos de Dios. La esperan ansiosamente, de una manera eh, personificándolo, lo que se llama una personificación. Se atribuyen características humanas, sentimientos humanos a algo inanimado o algo que carece de ellos. La pregunta es: ¿por qué lo esperan tan ansiosamente? Pablo lo explica aquí: porque la creación fue sujeta a vanidad. Una traducción un poco desacertada, lo mejor sería: fue sujeta a inutilidad, fue sujeta a depravación. Dicho de otra manera, la creación fue corrompida, fue entregada a corrupción. Y esta entrega no fue de grado, es decir, no fue por su voluntad, ni siquiera fue por su propia culpa, sino que Dios la castigó producto del pecado del hombre. Recordemos la maldición en la tierra producto del pecado de Adán y Eva. ¿Y por qué la espera tan ansiosamente? Porque la creación será por fin librada de su corrupción. De esto habla un poquito Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3. Dice: mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. Los cielos, siendo encendidos, serán deshechos, y los elementos siendo abrasados. Esperamos cielos nuevos y tierras nuevas, según sus promesas. Aquí el fuego como fuego purificador. La creación anhela la segunda venida porque por fin va a ser purificada. No va a ser destruida, como todo, sino que va a ser quemado todo para resurgir lo nuevo, lo puro, cielo nuevo y tierra nueva. De hecho, el anhelo es tanto, metafóricamente hablando, de que lo expresa como un gemido como de parto, ¿ya? Un gemido doloroso, desgarrador, pero implícito con la esperanza. Un gemido que no es de muerte, ni es de desesperanza, sino que sabe que ese gemido va a culminar cuando por fin se cumple lo que tanto está esperando. A esto se refiere con el gemido de parto. En segundo lugar, el gemido de los salvados, versículos 23 al 25. Y no solo ellas, las criaturas, mas también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza somos salvos. Mas la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Empero, si lo que no vemos esperamos, por paciencia esperamos. Como le decía yo, el gemido, el segundo gemido de los salvados. Pablo aquí nos indica quiénes somos nosotros, los que tenemos las primicias del Espíritu Santo. ¿A qué se refiere con esto? Que el Espíritu Santo representa las primicias de la vida eterna. Gozar del don del Espíritu Santo involucra gozar de la gloria de Dios, primicias, un vistazo pequeñito. Gozar de la santidad que será finalmente total en el cielo.
gozar de la unidad de los cristianos. Eso que nos va a unir en el cielo por la eternidad, ahora gozamos, pero una pequeña parte. ¿Ya? Esto se refiere a que el Espíritu Santo es las primicias. ¿Qué hacemos nosotros? Gemimos esperando la adopción. Esperamos esta redención de nuestros cuerpos. A lo que Pablo en los capítulos pasados decía, miserable hombre de mí. ¿Cuándo por fin seré liberado de esta carga del pecado? Que lo que quiero hacer no puedo hacer. ¿Ya? Por eso esperamos ansiosamente, como con gemidos de parto, que el fin de la lucha del pecado llegue. Eh, Pablo nos indica aquí que lo que esperamos nosotros lo esperamos con esperanza. ¿Ya? En esperanza somos salvos. Esta es una sección compleja que hay que detenernos un poquito. En primer lugar, esperanza no es fe. ¿Ya? Fe, por un lugar, es confiar que algo sucederá, convencidos. Y la esperanza que viene de la fe es esperar con paciencia, tranquilos, ¿ya? Somos salvos por fe, ¿ya? No somos salvos por esperanza, sino que somos salvos en esperanza. Y esta es la distinción que hay que hacer. No somos salvos debido a la esperanza, sino que somos salvos y nos mantenemos en esperanza. La salvación es completa en un sentido legal, ya en un sentido legal, somos justificados delante de Dios, pero es incompleta como el estado del ser humano. Aún falta la santificación, porque la santificación, como lo hemos dicho, es un proceso. Queremos dejar de pecar, avanzamos en esto, pero no lo logramos plenamente porque caemos, ¿ya? Aún falta, aún falta. La glorificación es el momento en el cielo en el que por fin la salvación va a ser plena. Por eso somos salvos en esperanza, porque pacientemente esperamos que se complete esta transición. Pacientemente esperamos que la salvación sea plena. La esperanza entonces como tal es la constante de la vida cristiana, es lo que nos sostiene hasta que estemos en gloria. Pablo le escribía a los Corintios, la primera carta del capítulo 13. Ahora vemos por espejo, oscuramente, con unas primicias del Espíritu Santo. Más entonces, en la gloria, lo veremos cara a cara. Ahora conozco una parte, una pequeña parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Por fin. Entonces ahora lo que permanece es la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor, porque por la eternidad nos sostendrá el amor, porque la fe y la esperanza ya no serán necesarias, porque será completa la salvación. Entonces lo que concluye Pablo aquí es que por paciencia esperamos. Lo que dice Hebreos lo representa como firmes, como viendo al invisible. Con paciencia esperamos, firmes. El tercer gemido del Espíritu Santo, en cooperación, en ayuda a nosotros. Y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, demanda por los santos. Este tercer gemido, Pablo ha señalado que hasta ahora la creación espera a Cristo gimiendo como de parto, y nuestro propio anhelo por su venida como un segundo gemido. Ahora añade la ayuda del Espíritu Santo. Lo que hace el Espíritu Santo es ayudar en nuestra flaqueza, porque nuestra flaqueza, dicho de otra manera, nuestra incapacidad por la naturaleza del pecado en vida, somos insuficientes, no nos da, ¿ya? Aun cuando somos dotados del Espíritu Santo, aún tenemos esta influencia del Espíritu Santo, ¿ya? Somos incapaces, somos flacos. Y representado a través de la oración, de las peticiones, no sabemos pedir como conviene. De hecho, por esa razón, según Santiago, no recibimos lo que pedimos, porque no sabemos pedir. Sin la influencia del pecado, nuestro anhelo sería solamente la voluntad de Dios. Dejaríamos de pedir como no conviene y lo único que pediríamos es exactamente lo que el Señor querría para nosotros, santidad y su gloria, nada más. Pero producto del pecado no sabemos pedir. Lo intentamos, pero no sabemos. ¿Qué hace entonces el Espíritu Santo por nosotros? Pide por nosotros, con gemidos indecibles. Es importante señalar que como tal, nosotros tenemos dos intercesores. De manera externa, en el cielo, junto al Padre, Cristo nuestro abogado. Pero de manera interna, el Espíritu Santo. Él lo que hace es escudriñar, lo que hace es conocer en la profundidad de nuestros corazones, discerniendo los deseos de nuestro corazón, conociéndonos bien a fondo, inclusive mejor que nosotros mismos. Y esto, en conformidad a la voluntad de Dios, lo que hace Él es pedir por nosotros, inclusive sin que lo entendamos. A esto se refiere con gemidos indecibles. Porque nosotros pedimos algo, y la verdad es que no sabemos pedir porque en realidad eso no nos conviene. Entonces el Espíritu Santo toma lo que realmente nos conviene en nuestros deseos
y dice, Señor, esto es lo que quiere Álvaro, en lo profundo de su corazón, lo que se alinea con esto, pero siempre con tu voluntad. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, con gemidos indecibles, inclusive sin que nosotros lo comprendamos. Gran versículo que complementa esto, la intercesión del Espíritu Santo y cómo el Señor nos ayuda. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Sabemos, o sea, por experiencia propia, sabía Pablo. Por testimonio de otros cristianos, sabía Pablo. Pero también por confianza en la palabra de Dios, sabemos. ¿Qué cosa sabemos? Que a los que Dios aman, es decir, lo que ya hemos visto en este capítulo. ¿Qué quiere decir esto? Amar a Dios, vivir en el Espíritu, mostrar fruto de una vida en Cristo, haber sido llamados o elegidos. De hecho, de una manera más coloquial, los salvados. Estos son los que a Dios aman. ¿Qué sucede con ellos? Sabemos que a ellos, ¿qué les sucede? Todas las cosas les ayudan a bien. Gran versículo que obedece lamentablemente muchas veces a nuestra visión occidental, materialista y hedonista, donde amamos el placer. En Occidente abrazamos esta cultura y nos sentimos muy ajenos a la cultura oriental, inclusive del Medio Oriente, donde fue escrita la palabra del Señor, inclusive en el Occidente romano, ¿a quién iba dirigido esto? A nosotros el dolor, el padecimiento, el sujetar nuestro cuerpo a lo mínimo es algo negativo. No vemos fines positivos en eso. Por ende, cuando pensamos en que todas las cosas nos ayudan a bien, inmediatamente pensamos en lo material y en el placer. Pero este no es el sentido de este versículo. Repasemos los versículos que hemos visto hasta ahora. No hay condenación para los que están en Cristo. ¿Ya? El Espíritu Santo glorificará nuestros cuerpos. Por esto, somos herederos de Dios junto a Cristo. Y esta herencia gloriosa es infinitamente superior a los dolores terrenales. Esta gloria que por fin tendremos en la eternidad es esperada por la misma creación y por nosotros. Y el Espíritu Santo coopera con nosotros, acorde a la voluntad de Dios. Entonces, ¿a qué se refiere con todas las cosas? Entendiendo que Dios es soberano, se refiere a que todo lo que ocurre ayuda en este propósito. Job ya lo decía en el capítulo 2. También recibimos el bien de Dios y el mal no recibiremos. Pablo, de hecho, en el capítulo 5 de esta carta, lo que nos dice que inclusive el sufrimiento nos trae finalmente esperanza. Entonces todas las cosas nos ayudan, todo, lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo. ¿A qué nos ayuda? Nos ayuda a bien. ¿Significa esto que todo lo malo se transformará en, humanamente hablando, en algo bueno? ¿La enfermedad se transformará en sanidad? ¿La pobreza se transformará en riqueza? ¿El dolor se transformará en satisfacción? La respuesta es no. No se refiere con esto, es que nos ayudan al bien. Recordemos nuestra visión tan materialista en la que tratamos de sacar de contexto este versículo. Lo que hacen todas las cosas que ocurren bajo la soberanía de Dios, que es todo, lo que ayudan es al propósito de Dios para nuestras vidas. Por eso dice, a quienes conforme al propósito son llamados. Somos llamados con un propósito. El capítulo 11 a los hebreos lo explica así. Es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Más después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados, por lo cual alzad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced derechos pasos a vuestros pies, porque lo que es cojo no salga fuera de camino, antes sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿A qué ayudan todas las cosas, buenas y malas? Al propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Conformarnos a la imagen de Cristo, que es lo que dice en el versículo siguiente. La santidad. Podríamos decirlo así, todo lo que nos ocurre en la tierra, al estar bajo la soberanía de Dios, nos prepara en nuestra peregrinación a la eternidad, santificándonos, amoldándonos a su voluntad. Lo enfatiza más en el versículo 29 y 30, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pablo lo dice entonces de forma clara y concisa. A los que antes conoció, a los que antes predestinó, los destinó previamente, expandía el significado.
A su pueblo lo escogió en la eternidad. De esto le escribe a los Efesios en el capítulo 1 y les dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Ya? Nos conoció, nos eligió antes de la fundación del mundo, en la eternidad. Y nos destinó desde la eternidad, ¿para qué? ¿Para qué propósito? Para conformarnos a la imagen de Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito de Dios entonces, conforme todas las cosas ayudan a cumplir, todas las cosas ayudan a cumplir este propósito, para que fuésemos santos. La continuación del versículo en Efesios. Nos escogió ante la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. No solo en la eternidad seremos santos, como lo hemos visto ya en la glorificación, sino que también en este proceso terrenal. Prepararnos para esto, santificándonos, ¿ya? Este es el propósito de Dios, conformarnos a la imagen de Cristo para prepararnos para la eternidad, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A estos también, a los que predestinó, a estos también llamó. Si bien es cierto la predicación es mundial a toda criatura, sin excepción, la respuesta es eficaz solo en quienes el Espíritu Santo ha abierto su entenebrecido entendimiento. Y esta es una idea que hay que asumirla sumamente importante porque no podemos creer en el universalismo, de que la salvación es ofrecida a todos y todos la tendrán por igual. Una respuesta eficaz solamente se da cuando el Señor llama internamente en el corazón, a través del Espíritu Santo que abre nuestro entendimiento. De eso ya decía el Señor en el capítulo 10 de Juan, mis ovejas, no cualquiera, mis ovejas oyen, son capaces de oír mi voz. Son capaces de oír mi voz, porque las conozco y ellas me siguen. Sobre esta idea, Pablo se explaya en el capítulo 1 de la primera de los Corintios, de una manera que utiliza este versículo porque creo que es muy útil como lo explica Pablo. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado. A los judíos ciertamente es tropezadero y a los gentiles es locura. O sea, nuestra predicación es para muchos simplemente tropiezo, una locura. Pero a los llamados, ya sean judíos o griegos, les es potencia de Dios. Cristo les es, el Evangelio, le es potencia de Dios y sabiduría de Dios. O sea, le es eficaz para salvación. A los que Él llamó, ¿ya? A los que predestinó, también llamó. Y a estos también justificó, que es el tema de toda la carta finalmente, de toda la carta a los romanos. El Señor nos llama para ser hechos justos ante Dios, o sea, reconciliados con Dios por medio de Cristo. No solamente nos justificó, sino que también nos glorificó, ¿ya? Nos glorificó de una forma unilateral, ¿ya? Procesos unilaterales. No requiere nuestra cooperación. El Señor nos predestina para ser la imagen de Cristo. Nos, nos llama, nos justifica y nos glorifica. 4 partes unilaterales del Señor, ¿ya? Donde la santificación y otros dependen de nuestra cooperación, pero no son nombradas aquí. Entonces, en último lugar, también nos glorificó. ¿Qué ha sido el desarrollo en todo este capítulo? La vida eterna. Compartiremos la gloria de Cristo. Nuestros cuerpos finalmente serán glorificados. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ojo con el orden de esta expresión. Pues, ¿qué diremos a esto? No introduce la frase siguiente, ¿ya? Que es una aseveración. No quiere decir, pues, ¿qué diremos sobre esto de que Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No. Lo que hace es, pues, ¿qué diremos a esto? Lo que hace es proponer una conclusión de lo visto hasta ahora. No solo del capítulo 8, sino que de toda la epístola. Dicho de otra manera. Entonces, ¿qué concluimos de la justicia gratuita de Dios? Concluimos que Dios está por nosotros. No solo nos ayuda, no solo está a nuestro favor, sino que está por nosotros, de parte nuestra. Somos sus herederos, hijos suyos adoptados, gozando de la totalidad de su favor. ¿Quién contra nosotros entonces? Es una pregunta retórica. La respuesta es nadie. Porque el que está por nosotros es el Señor de señores, creador y sostenedor de todo. No tiene enemigos, solo subordinados. Solo subordinados. ¿Significa esto que todo me saldrá bien? Recordemos, pedimos como no conviene. Que nos salga bien humanamente no tiene por qué coincidir con la voluntad de Dios. El propósito de Dios para nosotros, recordemos, es la vida eterna y nuestra preparación para esta. La santidad, conformarnos a la imagen de Cristo. Quiere decir entonces Pablo aquí que nada ni nadie evitará el propósito de Dios para con nosotros. Todo esto incluye riquezas y pobreza, hambre y hartura, sufrimiento y alegría,
éxito y también fracaso, salud y muerte. La vida eterna está asegurada. Todo ocurre bajo su control. El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Aún a su propio Hijo. Ya en el versículo 3 Pablo nos señalaba que lo que era imposible a la ley, salvarnos, Dios lo había hecho mediante su propio Hijo. Lo que hace aquí es expandir la idea. Dios no perdonó a su propio Hijo. Nos dice su palabra que al que no cometió pecado, se hizo pecado y cargó con la ira de Dios por nosotros. No lo perdonó. Aún más, activamente lo entregó. En la eternidad, a sabiendas de la caída del hombre, determinaron que Cristo moriría por nosotros, ¿ya? Entonces, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió, Dios entregó a su Hijo de forma activa. ¿Por quiénes? Por todos nosotros, a quienes eligió antes de la fundación del mundo, ovejas de su rebaño. La pregunta es, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Todas las cosas, comprendiendo este contexto, que apuntan a su propósito, todas las cosas que obedecen a su voluntad, no todo lo que nuestro necio corazón desee. Por eso Pablo, en el capítulo 4 de los Filipenses, decía, sé estar humillado y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para hartura como para hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, todo para el propósito de Dios, la santificación y su gloria. ¿Quién acusará entonces a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si la justicia nos la infunde Dios mismo, ¿quién podrá entonces presentar cargos en nuestra contra? Gran explicación sobre este punto lo encontramos en Zacarías capítulo 3. Si Dios es el que infunde justicia en nosotros, ¿quién podrá presentar cargos eficientes en nuestra contra? Zacarías 3 dice así: y mostróme a Josué, el gran sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satán estaba a su mano derecha para hacerle adversario, para acusarle, ¿ya? Para acusarle, presentar cargos. Y dijo Jehová a Satán: Jehová te reprenda, oh Satán, Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este tizón arrebatado del incendio? ¿No es este mi escogido? ¿No he infundido yo una calidad distinta? ¿No es el pez que está en un incendio y yo lo he escogido y lo he sacado e he infundido en él justicia? Porque Josué estaba vestido de vestimentas viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel e intimó a los que estaban delante de sí, diciendo: quitadle esas vestimentas viles. Y a él le dijo: mira que he hecho pasar tu pecado de ti y te he hecho vestir de ropas de gala. Después le dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y vistieronle de ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. El Señor, como tizón del incendio, nos saca y nos infunde justicia, metafóricamente hablando, nos viste con ropas de galas. Y Satanás como acusador, el Señor lo reprende, porque esa acusación no es suficiente, porque la justicia no es nuestra, sino que la pone Dios. Añade a esta idea, tanto más, si esta justicia que nos la infunde Dios fue alcanzada por medio de Cristo, ¿quién acaso podría condenarnos? Cristo como el Cordero perfecto, el sacrificio perfecto, murió por nosotros. ¿Ya? Entonces nuestros pecados fueron perfectamente borrados. ¿Cuánto más? Resucitó. Por ende, la vida eterna está perfectamente asegurada. Inclusive, ahora cumple el papel estando a la diestra de Dios Padre. Metafóricamente hablando, cumpliendo este nivel de autoridad a su diestra, intercede por nosotros. Pasivamente, Dios ve su sangre en nosotros, nos cubre, cumple la función del propiciatorio. ¿Ya? No ve nuestro pecado, nos cubre. Pero también intercede por nosotros activamente. Intercede cual abogado, aludiendo a que nuestra salvación, pese a nuestra indignidad, fue ganada por Él en la cruz. Entonces, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o cuchillo? No existe acusador entonces, no existe condenador. ¿Podrá algo entonces apartarnos del amor de Cristo hacia nosotros? Entendiendo que es el amor de Cristo hacia nosotros, que a diferencia de nosotros Él no cambia, Él no desmaya. Pablo entonces enumera capciosamente, retóricamente, porque la respuesta es no, nadie nos podrá apartar, 7 cosas que, aunque presentes en la vida del cristiano, desde la propia experiencia de Pablo, no tienen ningún poder ante el amor de Dios. Tribulación, o sea, problemas externos, no nos podrán apartar del amor de Cristo. La angustia, problemas internos, no podrán apartarnos del amor de Cristo. Persecución, hambre, desnudez, o sea, falta de sustento material, falta de ropa. Peligro, amenazas.
e inclusive espada, muerte. De hecho, Pablo terminaría siendo ejecutado así a través de la espada. ¿Algo podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿Algo invalidará la salvación? Nada, nada, nos, nada nos hará perder esta preciosa salvación porque no es nuestra, fue alcanzada por Él. Nada nos apartará de su amor, eficiente en nuestra salvación. Porque como está escrito, porque, por, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Pablo entonces dice, nada nos apartará, nada de verdad. Aquí lo que enfatiza es el sufrimiento potencial, lo que veíamos antes. Todas las cosas se llevan a bien. ¿Por qué habla aquí del sufrimiento? Fíjense, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Tanto más somos estimados como ovejas de matadero, hechas por y para sufrir. Como todas las cosas nos ayudan a bien, lo que explicamos delante. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero somos estimados como ovejas de matadero. Entonces concluimos lo que ya decíamos, de que todo apunta a su propósito, inclusive el sufrimiento. Lo que hace aquí Pablo es citar el Salmo 44:22, señalando de que la persecución a los hijos de Dios, la tortura, inclusive la muerte, no era algo nuevo. Hebreos capítulo 11. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo. Cristo mismo ya había anunciado esto, no era algo nuevo, ya lo existía del Antiguo Testamento. Y Cristo tanto más se los aseveró a sus seguidores en el Sermón del Monte. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperiaren y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa mintiendo. Gócense y alégrense, porque vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El sufrimiento, entonces, el sufrimiento potencial es parte de la vida cristiana. ¿Ya? Finaliza entonces Pablo con estos versículos. Antes, ¿ya? En todas estas cosas, o sea, pese a lo que acabo de nombrar, el sufrimiento inherente a la vida cristiana, potencial, antes, en todas estas cosas que he nombrado, hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Preciosos, preciosos versículos, preciosa conclusión, porque Pablo nos ha dado un paseo y nos ha explicado de que el Señor es por nosotros y que todo lo que ocurre en la tierra apunta a su propósito, a santificarnos a imagen de su Hijo Jesucristo, inclusive el sufrimiento terrible. Pero Pablo aquí concluye, pero pese a todas estas cosas, no hacemos más que ser vencedores, porque nada nos apartará del amor de Dios, nada nos hará perder la salvación, porque su propósito está consumado en nosotros. Nada, ningún sufrimiento, ninguna amenaza, ninguna cosa propia de nosotros, ni siquiera nos apartará del amor de Dios. Su providencia nos provee de todo lo necesario, cuanto más de la vida eterna. Porque en todas estas cosas, pese a que somos estimados como ovejas al matadero, somos más que vencedores. Y aquí está lo que les decía al principio, el tema de este capítulo, el fruto de la justificación, que ya hemos visto otros anteriormente, somos vencedores. No solamente somos vencedores, somos más que vencedores por medio de Cristo. Suframos o inclusive morir es todo para la gloria y propósito de Dios. Estoy cierto que, y Pablo con esto termina, Pablo detalla su certeza de que nada supera la fuerza del amor de Dios. Ni el sufrimiento, explicado en la muerte, ni la muerte nos supera el amor de Dios, ni la vida, ni la plenitud. Podamos morir o podamos vivir, nada supera el amor de Dios. Ni los ángeles, buenos, ni siquiera los demonios, ni lo presente, o sea, ni lo que vemos, ni lo incierto, lo por venir. Ni lo que sabemos ahora, ni lo que no podamos saber de futuro. Nada nos apartará del amor de Cristo, del amor de Dios. Ni lo alto, ni siquiera el infierno mismo, lo bajo. Nada, no existe nada que nos pueda apartar del amor de Dios, que nos conoció previamente, nos eligió, nos llamó y nos justificó para finalmente ser glorificados en el cielo. Nada nos apartará del amor de Dios por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Que el Señor les bendiga.